Bueno, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Bruno Scarlato, yo soy grado 2 de la Cátedra de Medicina Intensiva. Y la idea es hacer una charla sobre un teórico nuevo en el semestre de neuroreanimación, que es el cuidado post-fibrinolisis farmacológica o trombectomía mecánica. Vamos a hablar algo también de la craniectomía descompresiva, sus indicaciones en cuanto al stroke, y algunas complicaciones de la misma. Este teórico está siendo grabado dada la situación actual de la Universidad de la República y su cese de las actividades este, docentes. Bueno, el título del teórico entonces es Cuidado post trombolisis intravenosa y trombectomía mecánica en el stroke isquémico. Bien, comenzamos. Bueno, en cuanto al stroke isquémico, los objetivos en el tratamiento del mismo, ¿verdad? Los objetivos de la reperfusión. Tenemos objetivos precoces y tardíos. Los objetivos precoces es la restauración del flujo sanguíneo en la región de penumbra, en la isquemia, en la zona del tejido periinfarto constituido, ¿verdad? O sea que no está infartada, en vistas a lograr una normoperfusión, una normofunción de dicha área. Y el objetivo tardío en la reperfusión, ya sea farmacológica o por trombectomía mecánica, se basa en reducir la mortalidad y la discapacidad funcional de los pacientes. El factor determinante, ya sea para uno u otro, es la precocidad en el tratamiento de la reperfusión, como ustedes ya saben. En cuanto a los mecanismos de reperfusión, las posibilidades, tenemos los fibrinolíticos intravenosos, con evidencia 1A, ahora vamos a repasar un poco las evidencias, esto lo mencionamos medio rápido porque seguramente tengan otras clases o ya han tenido, más específicas y con mayor detalle. La farmacológico, en cuanto al telplase, ¿verdad? El RTPA o el tenecteplase, la indicación es dentro de las primeras 4 horas y media posteriores al inicio de la sintomatología, como ustedes saben. Y la otra mecanismo de la reperfusión es la trombectomía mecánica, también con evidencia 1A, con una indicación específica dentro de las primeras 24 horas posteriores al inicio de la sintomatología. En pacientes seleccionados con algunos criterios. A grandes rasgos son pacientes con oclusión de gran vaso de la circulación anterior, independientemente o no de si ese paciente fue inicialmente candidato a una fibrinolisis intravenosa mediante un fármaco. Rápidamente vamos a mencionar algunos aspectos, los criterios de indicación de la fibrinolisis, como ya dijimos, son pacientes que presentan 4 horas y media desde el inicio de la sintomatología, con criterios de inclusión y de exclusión. Los criterios de inclusión, mencionar simplemente el NIHSS, ¿verdad? Que tiene que tener un valor, un corte mayor o igual a 3. Muchas veces nos presentamos con pacientes que presentan entre 1 y 3, o entre 1 y 2, mejor dicho, y quedan por fuera de criterios de reperfusión farmacológica, ¿verdad? Y con los otros criterios mencionar la importancia de la glicemia mayor a 50 miligramos de decilitro, ya que es un mímic la hipoglicemia que puede dar elementos de focalidad neurológica. Dentro de los criterios de exclusión, los que ustedes ya han mencionado en otras clases, los antecedentes personales dependiendo de cada patología. Importante como criterio de exclusión es el manejo de la presión arterial de los pacientes. Un criterio de exclusión es una presión arterial sistólica mayor de 185 o diastólica mayor o igual a 110. Para eso se le hace un tratamiento y después empieza el inicio del fármaco elegido para la reperfusión. Y me parece acá mencionarles que no se precisa ningún estudio de paraclínica para el inicio de la fibrinolisis farmacológica, salvo que el paciente esté tomando anticoagulantes orales, ahí se precisa un valor de Crasis, como dice por ahí, un INR mayor de 1,7 o uno con un KPTT mayor de 40, un tiempo de protrombina mayor de 15 segundos es contraindicación, son criterios de exclusión, o si uno sospecha que el paciente clínicamente puede tener algún trastorno de las plaquetas, ahí sí se precisa un conteo de las plaquetas, y una exclusión sería el número menor a 100.000 plaquetas.
Recordar que la dosis profiláctica de la heparina de bajo peso molecular no contraindica el uso de fibrinolisis, sí así el uso terapéutico en las últimas 24 horas en los pacientes. Las dosis de hidrofibrinolíticos, ahí las tiene mencionadas, simplemente destacar que el tenecteplase actualmente aún no está aprobado por la FDA, si bien ya hay ensayos clínicos controlados, aleatorizados, que están mencionados ahí, el Extend 1A, el NORTEST 2 y el ACT, los cuales ya se ve que para las próximas guías va a estar incluido por la FDA el fármaco para el tratamiento de reperfusión en el ácido isquémico. Ahí tenemos las dosis y la forma de administrarlos cada uno. Y ahora sí entramos en algunos detalles y con la evidencia en cuanto al posterior tratamiento y cuidados de la trombolisis intravenosa. Todo paciente que se le realiza fibrinolisis intravenosa debe ser ingresado a un CTI en este medio o a una unidad de stroke. Habitualmente son CTI, al menos por las primeras 24 horas, tanto sea para el control de los signos vitales, como de la presión arterial, como el control imagenológico y neurológico. Se debe evitar hacer maniobras invasivas en estos pacientes. Esto es importante, ya que habitualmente, luego en el ámbito laboral, son pacientes que a veces ingresan a los CTI, pero no están intubados, entonces son pacientes los cuales no colocamos ni vía venosa central, ni vía arterial, ni sonda vesical, ni sonda nasogástrica, salvo extrema necesidad de alguna de ellas, por al menos en las primeras 24 horas posterior a la fibrinolisis. El objetivo de la presión arterial en las primeras 24 horas es un objetivo que ahí está mencionado, menor de 18-105 de diastólica milímetro de mercurio, menor de 180-105. Ese es el objetivo, el cual se debe seguir estrictamente, dado que cifras arteriales sostenidas en las primeras 24 horas por encima de esa han demostrado presentar mayores complicaciones que luego vamos a mencionar, fundamentalmente hablando de la hemorragia cerebral sintomática. No se administran anticoagulantes o antiplaquetarios en las primeras 24 horas, se le realiza la tomografía de control sin contraste de cráneo a las 24 horas de haber finalizado la infusión, en vistas a descartar complicaciones y en vistas a, en esas complicaciones descartadas, el inicio de los antiplaquetarios en esas primeras 24 horas a las 24 horas. Bien, como ya dijimos, las complicaciones es el hematoma intracerebral, el que mayor jerarquía tiene es el sintomático, el angioedema y los sangrados sistémicos, que luego vamos a mencionar un poco más en detalle. Aquí tenemos la evidencia, que son las guías de la AJA, en la guía de la actualización del 2019, de la guía del 2018. Y ahí tenemos, como se menciona, las dosis, los cuidados, los controles de la presión arterial sistólica en esas primeras 24 horas, más seriado, menos seriado, a medida que se aleja en el tiempo, ahí está bien especificado, al principio durante los primeros 15 minutos, las primeras 2 horas, luego cada 30 minutos por 6 horas, y luego en forma horaria. Y lo otro es el que se, como ahí está mencionado, que se trata de evitar toda maniobra invasiva en estos pacientes. En cuanto al manejo de la presión arterial, entonces dijimos que previa a la administración del fármaco, del RTPA, el objetivo de la presión arterial es menor o igual a 185-110 milímetros de mercurio. De hecho, que cifras mayores de esas es un criterio no de exclusión, sino de contraindicación, mejor dicho, para realizarlo en ese momento. Obviamente, si hacemos una terapéutica sobre dicha presión arterial, al descender y sostenerse por debajo, se le puede realizar el fármaco. Y en las primeras 24 horas, como bien dijimos, menor de 180-105. Los fármacos para tratar la hipertensión arterial, ahí tenemos de primera línea, lo que se utiliza en este país habitualmente es el labetalol, ya sea en monodosis o en infusión, y los fármacos de segunda línea es el enalaprilato o la hidralazina. Control estricto, como bien ya dijimos. Y ahí tenemos, la recomendación es 1B en cuanto a la presión en esas primeras 24 horas según la recomendación de la AJA. Ahí está. Esta recomendación de la AJA se basa en el estudio Enchanted,
un ensayo clínico controlado, aleatorizado, que se realizó en el 2019, en el cual incluyó más de 2.000 pacientes con 2 grupos, tratamiento intensivo de la presión arterial sistólica, las primeras 24 horas, entre 130 y 140, y tratamiento no intensivo que le llamaban a menor de 180 en las primeras 72 horas. Y no hubo diferencias significativas en el estado funcional a los 90 días en ambos grupos. Si bien en el tratamiento intensivo, o sea, en el tratamiento que se llevó la presión arterial sistólica hasta 130, 140 milímetros de mercurio, hubo menor grupo de hipertensión, de hemorragia intracerebral, pero esas hemorragias intracerebrales que aparecieron, lógicamente no tuvieron diferencia significativa en cuanto a hacer una hemorragia cerebral sintomática o un efecto adverso grave. El límite inferior, o sea, tenerla por debajo, como ahí decíamos, de 180, 105, y hasta dónde vamos no está bien establecido, no está pautado, hay riesgo, cuanto mayor hipotensión hay mayor riesgo de hipoperfusión en la zona de penumbra, lo cual eso no está bien pautado y no hay un límite en el cual se mencionan las distintas pautas. Como complicaciones posteriores a la fibrinolisis, la principal y la que vamos a hacer mayor hincapié es la hemorragia intracerebral sintomática, que ahora la vamos a definir. Tenemos diferentes definiciones de hemorragia cerebral sintomática, como ustedes saben. Esta es la que se utiliza aquí en el Hospital de Clínica, la unidad de stroke, es la del NIMS, en la cual se refiere básicamente a cualquier sangrado evidente en la tomografía de control que presenta algún deterioro clínico, ya sea del Glasgow, de déficit focal, y que tiene cierta relación temporal entre la imagen, obviamente, y la signología. Hay otras definiciones. El hematoma cerebral sintomático es la complicación más grave de la reperfusión fibrinolítica con fármacos. Eso tiene una incidencia entre un 5 y un 7%, definida de esa forma. La mortalidad es del 50%. Obviamente se sospecha, como ustedes ya saben, en esas primeras 24 horas, frente a un neurodeterioro, a una caída del Glasgow, del NIHSS, elementos clínicos de hipertensión intracraneana, el paciente que presenta convulsión tónico-clónica generalizada, o cualquier otra sintomatología de convulsión, de epilepsia, hipertensión intracraneal refractaria a un tratamiento médico, ¿verdad? Que puede ser secundaria a un Cushing encefálico. Y la mayoría de estos hematomas aparecen en las primeras 24 horas posteriores a la reperfusión farmacológica, ¿verdad? Y la mayoría de los fatales, de los hematomas, las hemorragias cerebrales fatales, ocurren en las primeras 12 horas. El tratamiento, como ahora vamos a ver según las pautas de la guía de la AJA, es en caso de estar pasando en esa hora de infusión del fármaco, suspender el fármaco, suspender la infusión del RTPA, obviamente una nueva imagen de cráneo, se extrae sangre para hemograma, crasis, clasificación sanguínea, en vistas a la convocatoria del neurocirujano y eventual neurocirugía o tratamiento médico del mismo. El tratamiento médico está pautado, se realiza crioprecipitados, ácido tranexámico, pacientes que han recibido bajo warfarina complejo protrombínico, si no hay complejo protrombínico, utilizar la guía terapéutica en base a plasma y vitamina K, si el paciente presenta menor de 100.000 plaquetas, concentrados plaquetarios, y en caso de haber recibido recientemente heparina no fraccionada las últimas 4 horas previas a la trombolisis, protamina como antídoto de la heparina. Esto está bien pautado, como dijimos, en la actualización del 2019 de la AJA, de la guía del 2018. ¿Y qué sabemos en cuanto al tratamiento neuroquirúrgico de un paciente que presenta un hematoma cerebral, una hemorragia cerebral sintomática posterior a la fibrinolisis? Bueno, no hay mucha evidencia demostrada, no hay ensayos clínicos controlados aleatorizados que hayan estudiado esa situación. El único estudio es el GUSTO-1 Trial, que en realidad es lo que se ha hecho es un estudio observacional retrospectivo de un ensayo clínico en el cual eran pacientes con infarto de miocardio, con reperfusión farmacológica que presentaban hemorragia cerebral sintomática. En esos pacientes, a los operados, a los que se intervinieron de neurocirugía, vieron una supervivencia mayor de los no operados, una tendencia a la mejoría del estado funcional. Pero repito, no hay estudios, ensayos clínicos aleatorizados, controlados en pacientes
con stroke isquémico reperfundido farmacológicamente con complicación, un hematoma y que requieran neurocirugía. La otra complicación son los sangrados sistémicos, una incidencia baja, 2% habitualmente, se ha descrito. Generalmente son sangrados leves, en sitio de oclusión, mucosas, equimosis, esos no requieren la infusión del fármaco, aunque habitualmente aparecen en hacia las primeras 24 horas de haber realizado la fibrinolisis. Los sangrados graves, obviamente sí, pueden llegar a requerir la interrupción del fármaco en esa primera hora, sangrados gastrointestinales o genitos urinarios, son poco frecuentes esos. Obviamente ante un paciente que presenta luego una hipotensión, también tener presente la posibilidad de un taponamiento cardíaco. Y el angioedema orolingual es otra de las complicaciones descritas. El angioedema orolingual grave es muy poco frecuente, menor a un 1%. Esos sí son cuadros en los cuales si se presentan durante la infusión en esa hora del RTPA se debe suspender el fármaco. Se describe que los pacientes que están tratados con IECA presentan mayor riesgo de desarrollar angioedema orolingual. Se valora la necesidad de la intubación orotraqueal, se suspende el fármaco, como dijimos, y aparece en esa hora, y se hace en secuencia rápida, metilprednisolona, diniefedrinamina y ranitidina, y puede llegar a requerir adrenalina, ya sea subcutánea o nebulizada. También está puesto en las guías de la AJA. En cuanto a la trombectomía mecánica, rápidamente, porque seguramente hayan tenido, van a tener una clase un poco más específica de esto. Como dijimos, es el tratamiento de reperfusión en las primeras 24 horas de iniciada la sintomatología en los pacientes que presentan la oclusión de un gran vaso. ¿Qué diagnóstico se logra establecer a mayor medida de un paciente en las primeras 6 horas que se logra llegar al diagnóstico de oclusión de gran vaso? Más o menos un 10-15% de los pacientes que presentan un stroke. Tenemos criterios de inclusión, criterios de exclusión, criterios de inclusión de la AJA. Actualmente, como ya sabemos, el Fondo Nacional de Recursos está dentro de la cobertura con determinados criterios de inclusión que ahí están marcados, básicamente mayores de edad, mayores de 18 años, con una escala de ranking modificada de 0, 1 o 2, o sea, pacientes independientes, que no tienen dependencia, con oclusión diagnóstica de oclusión de la arteria carótida intracraniana o sector proximales de la arteria silviana en su sector M1, con un NIHSS mayor o igual a 6, y en el que se presenta con un aspecto mayor o igual de 6, y sobre todo en las primeras 6 horas de haber iniciado la sintomatología. Entre las 6 y 8 horas hay que valorar mayor preciso la indicación para que la incluya el Fondo Nacional de Recursos para su tratamiento. Eso es algo puntual de una pauta nuestra de este país. En los cuidados post-trombectomía mecánica, los mismos a grandes rasgos. Pacientes deben ingresar a UCI para 24 horas para los mismos controles. El objetivo de la presión en estos pacientes no está tan bien establecida. También se toma menor o igual de 180 a 105 milímetros de mercurio. No se inicia el tratamiento anticoagulante o antiplaquetario en las primeras 24 horas hasta obtención de la imagenología. En cuanto al tratamiento de la presión previa a la trombectomía mecánica, la AJA hace la recomendación en cuanto al estudio SCAPE, en el cual en realidad manejaban presión arterial sistólica mayor o igual de 150 milímetros de mercurio, entre 150 y 180. ¿Verdad? La AJA puso un corte, un no ser mayor a 185, 110, con un nivel de evidencia 2B. Por contrapartida, algunos otros estudios, como aquí vemos, en pacientes que no son sometidos a tratamiento fibrinolítico farmacológico y previo a la trombectomía mecánica, manejan presiones arteriales sistólicas hasta 200 milímetros de mercurio, y en aquellos tratados con fármacos 185. Posterior a la trombectomía mecánica, según la AJA, el criterio, la recomendación de la AJA, no está bien definido, mantiene las mismas valores de presiones que en cuanto a la infusión posterior de los fármacos, menor o igual a 180 a 105 milímetros de mercurio en esas primeras 24 horas.
En cuanto, o mientras tanto, algunas otras guías hacen la recomendación de la presión arterial sistólica posterior a la trombectomía mecánica en cuanto a si la trombectomía fue satisfactoria o no según el TISI. Una trombectomía satisfactoria, TISI 2B o 3, manejan presiones arteriales sistólicas por debajo de 160. En cuanto a si fue un procedimiento no satisfactorio, un TISI de 0, 1 o 2A, manejan presiones arteriales sistólicas un poco más elevadas, como dice ahí, por ejemplo, 170 milímetros de mercurio. Complicaciones posteriores a la trombectomía mecánica son poco frecuentes, habitualmente del sitio de inserción del catéter, que es a nivel femoral, hematomas, pseudoaneurismas arteriales o disecciones de la arteria. Otro capítulo diferente tenemos acá el tema de la craniectomía decompresiva, que el doctor Morales me pidió que mencionara algunos aspectos, seguramente lo van a tener, o lo hablaron en alguna otra clase. Rápidamente mencionar algo sobre el stroke maligno, ¿verdad? Decir que corresponde al menos del 10% de los ACV isquémicos, de los stroke isquémicos, menos del 10% es el stroke maligno. ¿Y cuál es la definición del stroke maligno? Hay distintas definiciones, que hasta a veces generan cierta controversia o por lo menos discusión y demás. Una definición aceptada es el compromiso total de la arteria cerebral media o subtotal, un compromiso de al menos 50% del territorio y que presenta edema cerebral. Edema cerebral significativo, o sea, edema cerebral que es potencialmente grave como para generar o determinar una hernia encefálica por compresión del lóbulo temporal sobre el tronco encefálico o complicaciones sistémicas que determinen la muerte del paciente. Habitualmente la arteria comprometida, como dijimos, es la arteria silviana en su sector M1 o la arteria carótida interna. Estos pacientes tener claro que solo si se les aplica el tratamiento médico tienen una mortalidad casi del 80%. Y en estos pacientes, en los cuales uno tiene el diagnóstico de un stroke maligno, ¿verdad? O sea, de elemento imagenológico con hipoperfusión de tal magnitud, ¿verdad? De al menos 50% de la arteria cerebral media, tenemos ciertos predictores en cuanto al desarrollo del edema cerebral maligno. Los predictores para el desarrollo de estos son pacientes jóvenes, por tener menor buffer espacial encefálico, como bien sabemos, el stroke que se presenta con un elevado NIHSS, mayor de 18, tiene una sensibilidad y una especificidad en torno al 70% para predecir el edema maligno, pacientes que presentan un aspect menor o igual a 7, pacientes con criterios imaginológicos que tienen desviación de línea media mayor a 5 milímetros o que tienen mayor a un territorio infartado, por ejemplo, arteria cerebral media con arteria cerebral anterior o arteria cerebral posterior, o pacientes que a través de la resonancia magnética o de estudios de flujo sanguíneo cerebral, como el SPECT o el SPECT, determinan algunas alteraciones. El stroke maligno son pacientes los cuales tienen mayor riesgo de transformación hemorrágica cuanto mayor extensión tiene la zona infartada. Entonces, en estos pacientes, craniectomía decompresiva sí o no. Y estamos hablando de los pacientes que tienen predictores, ¿no? Lo ideal sería esos pacientes, no que ya tienen instalado el edema maligno, ¿no? Ya grave, con una hernia encefálica descendente, sino haber llegado un paso antes. El infarto maligno, por definición, ¿no? Con una hipoperfusión mayor o igual al 50%, de la cerebral media, con importantes predictores clínicos imagenológicos del desarrollo del edema maligno. En esos pacientes, una evidencia 1A, que la craniectomía decompresiva en menores de 60 años, a las primeras 48 horas de evolución, estaría indicada. O sea que la craniectomía decompresiva en estos pacientes disminuye la mortalidad
o en la globalidad de los pacientes, mejor dicho, ¿disminuye la mortalidad? Sí, claro que sí. Está demostrado que reduce la mortalidad. Pero en mayores de 60 años, la mayoría quedan con una discapacidad grave o muy grave, y en menores de 60 años simplemente se ve que la discapacidad es moderada. Por eso se pone como punto de corte los 60 años. La evidencia 1A se justifica en los menores de 60 años, en las primeras 48 horas, la de craniectomía decompresiva, sabiendo que son pacientes en el cual van a quedar o pueden quedar muchos con una discapacidad moderada. El lado del infarto, que fue durante muchos años, si era del hemisferio dominante o no dominante, como excluyente para realizar la craniectomía decompresiva, se deja de lado porque se ha visto que tanto infartos de hemisferio no dominante generan secuelas tan graves o con tanta repercusión en cuanto a una posterior rehabilitación como infartos del hemisferio dominante, que básicamente lo excluyente era por la fascia. Además, se ha visto que pacientes jóvenes que se debutan con afasia, la craniectomía decompresiva, el posterior tratamiento, mejoran la fascia. Y las secuelas del hemisferio no dominante, como depresión, trastornos de conducta, entre otras náuseas y demás, generan mayor dificultad en cuanto a la rehabilitación del paciente. Por lo tanto, ya decir que el infarto o que se excluye la craniectomía decompresiva por ser un infarto izquierdo o derecho, hemisferio dominante o no dominante, no es correcto. Y si bien todas las pautas y guías hablan de la importancia de la decisión del paciente, evidentemente en estas situaciones habitualmente no se discuta en nuestro medio estas situaciones, o de la familia cercana, tener muy en claro la situación hacia dónde va el enfermo si se le realiza la craniectomía decompresiva, o sea, entender que sí, seguramente el paciente no fallezca, pero sí está la posibilidad muy probable de la discapacidad. En menores de 60 años, discapacidad moderada al menos; en mayores de 60 años no se debería ni hacer, salvo situaciones particulares, dada la discapacidad grave o muy grave que quedan estos pacientes. Como el objetivo de la decompresiva, como bien saben, es disminuir la presión intracraniana, que esta determina el desplazamiento de las estructuras, ¿verdad?, con afectación de la perfusión cerebral, el desplazamiento de las estructuras que lleva a las hernias encefálicas. La técnica es la extirpación del hueso y la incisión de la dura madre, ¿verdad?, para evitar que el tejido cerebral se hernie a través del defecto óseo, permitiendo eso. Debe tener al menos un diámetro entre 12 y 15 centímetros, sobre todo por encima de 15 centímetros al menos, para ser efectivo. Para ir terminando, las complicaciones de la craniectomía decompresiva, rápidamente mencionamos la hidrocefalia, las infecciones, como toda neurocirugía, las convulsiones, la hernia cerebral a través del defecto óseo, el síndrome del trepanado o síndrome del colgajo cutáneo hundido, que ahora vamos a mencionar algo, sangrados, hematomas subgaleales, epidural o subdural, y la expansión de lesiones contralaterales en el contexto de otro tipo de pacientes. Tenerlas presentes. El síndrome del colgajo cutáneo hundido es una complicación tardía de la craniectomía decompresiva, la vemos, se produce cuando la presión atmosférica supera la presión intracraneal. En caso de no tratarse, el paciente evoluciona a una hernia descendente y muerte. Las características clínicas es la excavación de la piel sobre el encéfalo, varias veces hemos visto este tipo de enfermos, pero que además asocian cefalea, déficit neurológicos nuevos, crisis epiléptica, convulsiones o depresión de conciencia, neurodeterioro medido por la escala de Glasgow. El tratamiento son las medidas que aumentan la presión intracraniana transitoriamente, la posición en Trendelenburg, la hidratación, el pinzamiento de algún drenaje del paciente si se está evacuando líquido cefalorraquídeo, la interrupción de medidas hiperosmolares si se estaban haciendo para disminuir la presión intracraniana. El tratamiento definitivo es la cranioplastia. Bueno, muchas gracias. Les repito, este teórico está siendo grabado previamente y seguramente cualquier cosa tengamos alguna instancia de dudas o de comentarios.